¿Qué dice la gente más hermosa del noreste de los Estados Unidos? Dile al que está al lado, te ves más lindo, más flaca, te ves más flaca, dile más flaco. Dile, tienes menos patas de gallo que el domingo pasado. Te ves más joven. Si tu suegra está al lado, dile, suegra, te quiero. Lejos de mi vida. No, mentira. ¿Dónde está la gente más bendecida y más feliz de New York? Yo quiero saber. Qué rico poder estar aquí. Estamos felices de estar con nuestros hijos y amigos. Antes que nada quiero decirle a Santi y a Pauli que la labor que ustedes están haciendo en este lugar es algo extraordinario. Estamos orgullosos de ustedes. Este lugar es único, lo que se siente aquí, el amor, el apoyo, el cuidado, la dirección, como la solidez. Es rico poder estar en un lugar, en una comunidad donde tú sientes que es sólido, o sea, que tú puedes ser vulnerable porque el lugar no lo es. ¿Sí ves? Entonces, estamos felices de estar aquí con ustedes. Estamos durmiendo en la casa de ellos, en la cama de la Pichi. Y nosotros tenemos una king y creo que eso es una full, no sé qué es eso. Y estamos así como... Está full apretado, sí, full apretada la cama. Sí, Jesse dice que cuando me volteo, dice, duerme para el otro lado, por favor. Y estamos felices de estar aquí. No vine solo, vine con el amor de mi vida. Yo soy un eterno enamorado de mi esposa. Le decía a ella, veníamos en el avión y por cuestiones que fue medio última hora nos tocó el último puesto, la última fila donde huele a pipí. Al lado del baño, tú sabes el asunto. Y la pegada hacia allá. Y estábamos cansaditos y en un momento pues yo siempre que, o sea, el avión va despegando y yo hago así. Duermo como una hora y después le toca a ella. Y entonces se me acostó aquí en el hombro y yo estaba mirándola y yo no sé cómo explicar. O sea, yo la veía y yo decía, Dios mío, qué belleza que me ha dado Dios. O sea, pero yo la miraba y yo decía, o sea, y yo estoy enamorado de ella, o sea, de ella. No solamente como ella luce de ella. Yo la miraba y decía, qué valiente es mi mujer, qué mujer tan hecha para adelante, qué rico hacer vida con ella. Pero era una cosa que yo no les puedo explicar. Y yo la miraba y fue tanto que cuando se quitó tenía el hombro yo dormido así. Dije, ya vengo, voy al baño. Entonces, y estamos felices de estar aquí. Yo quiero que mi esposa salude. Todavía buenos días, próximas buenas tardes, Iglesia New York. ¿Cómo están? Viste que ya se multiplicaron, ¿ya? Ahora están hasta allá atrás. Wow. Dentro de 2 meses ponemos segundo piso. Mezanine. Yo estoy esperando con ansias ver ese lugar que Dios nos va a dar, porque esta es nuestra segunda casa. Pero esto no nos va a dar si no nos bajamos del bus. En buen barranquillero, bájate del bus. Coge la piedra, comprométete. Lo que te comprometiste el año pasado, cumple tu promesa. Nosotros tenemos nuestra piedra, estamos orando por la provisión. A veces queremos hacerlo y Dios no nos ha dado los recursos, pero si Él prometió, Él lo va a cumplir. Y todas sus promesas son en el sí y en el amén. Quedan 8 meses para recoger $28,000. 7 meses, eso es por lo menos 100 y pico mil, 132 a 142 mil al mes. Es fácil, pero nos tenemos que unir a la fe de los gigantes que tienen como pastores. Porque aquí, si te das cuenta, no cabemos y no queremos seguir dividiendo, separando la comunidad en pedacitos como el pan tajado,
sino que podamos reunirnos todos juntos en un mismo lugar y hacer comunidad. Porque esta iglesia está creciendo muchísimo y el día que estuvimos en Frank Sinatra hubo 700 o 900 personas y vas a decir, ay, tú eres de mi familia y no te conocía. Así. Entonces es importante entender que si Dios te da el recurso, porque yo sé que Dios te lo va a dar, no te lo gastes en otra cosa. Señor te va a dar la semilla, porque dice la palabra, Dios da la semilla al que siembra. Entonces, si te da la semilla no es para que te la comas y te la vayas a gastar allá en la Fifth Avenue. Me llegaron $5,000 de repente, me voy a comprar 5 carteras. No, esos son los $5,000 de Iglesia New York para la nueva casa que Dios ha prometido, porque ya vamos a para 20 años. 22 años y ya es hora que podamos tener ese lugar tan maravilloso, porque ellos han sido fieles en lo poco. Este lugar lo han puesto para arriba, patas para abajo. Un salón se vuelve, este es el Transformer Church. Hay un salón que de pronto es VIP, que de pronto es salón de desayuno, que de pronto es salón de youth. Si tú no sabes lo que pasa tras bambalinas y cuando desarman aquí y arman el Connection Long, Transformer Church. Entonces es importante que entendamos que Dios quiere seguir expandiendo el reino de Dios en la ciudad de Nueva York y te necesita a ti. Tú eres parte de lo que Dios está haciendo en esta casa, así que Dios les bendiga, estamos para servirles y es un honor estar aquí. Yo les dije, es psicóloga, es coach, es pastora, me psicoanaliza todos los días. Dicen que los hombres hablamos 25 mil palabras al día y las mujeres 60,000. Entonces el hombre llega a la casa en la noche y ya las habló todas. Y la mujer ha hablado como 5,000 nada más. Entonces a ella le quedan 55,000 por hablar. Y tú te acuestas al lado y te dice, necesito abrirte mi corazón, vamos a hablar. Y tú dices, Dios mío, ¿de dónde saco 55,000 palabras en este momento? ¿Cuántos hombres saben a lo que me refiero? Ok, bueno. La enseñanza de hoy está muy especial. Me pasa que a veces me encuentro con personas y las personas me empiezan a hablar como del mismo tema. O sea, voy a un restaurante y me encuentro con alguien de la comunidad y me dice, pastor, ¿qué piensas de esto? Llego el domingo en la mañana y me dicen, pastor, he estado pensando en esto. O pastor, me sucedió esto. Y cuando yo veo que hay como un factor común, un denominador común en las conversaciones, he aprendido que usualmente Dios me está queriendo llamar la atención con respecto a ese tema, mostrándome que eso que me están hablando es algo que está sucediendo en la comunidad. A veces, por ejemplo, me empiezan a hablar mucho de problemas matrimoniales, entonces yo digo, ok, Señor, si esto es como que tú me estás permitiendo ver que eso está sucediendo, hablemos de eso, porque tú me estás mostrando que esa es la necesidad de la iglesia. Y hay un tema que últimamente me han estado hablando y preguntando, y no es un tema fácil, es el tema del que vamos a hablar hoy. Y quiero que me acompañen a 2 Samuel 7:22. Dice, qué grande eres, oh Señor soberano. Digan conmigo, Señor soberano. Muy bien. No hay nadie como tú. Nunca hemos oído de otro Dios como tú. Hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Este tema de la soberanía es súper importante. El problema con la soberanía de Dios es que no se puede entender. No se puede entender porque nosotros no tenemos capacidad de comprender esto que soberanía, voluntad, los planes de Dios. No los podemos comprender. Por eso hay un versículo en Eclesiastés donde dice que el hombre, el ser humano, no puede entender el plan de Dios de principio a fin. Aunque querramos, no podemos. No está en nuestra capacidad. Ese es el pasaje que dice que Dios hizo todo apropiado en su tiempo y Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Dice, pero el hombre no entiende el plan de Dios de principio a fin. Entonces es un rollo porque tenemos la eternidad en el corazón. O sea, en nuestra mente y nuestro ser interior es como que tenemos una conciencia de lo eterno. Sabemos que hay algo más. Y entonces como que tenemos esa conciencia, pero no podemos entenderla. De principio a fin. Entonces, si tú estás tratando de entender la soberanía de Dios, los planes de Dios, te vas a frustrar porque la soberanía de Dios no se entiende. La soberanía de Dios se abraza. Digo mío, la soberanía de Dios no se entiende. La soberanía de Dios se
Muy bien. Y hay una palabra en inglés que no existe en español, ¿verdad? Y es la palabra embrace. Esta palabra embrace, que en español la traducimos como abrazar. ¿Qué es eso que suena así? Está nevando adentro. Wow. Tremendo. Yo creo que Dios está hablando que necesitamos otro lugar. Por lo menos otro aire. Ok. La palabra embrace no existe en español porque embrace en inglés implica no solamente abrazar, sino recibir en tu corazón. Entonces es más que abrazar físicamente, es cuando tú aceptas que algo entre en tu corazón y se vuelva parte de tu vida. Entonces la soberanía de Dios no se puede entender, la tienes que abrazar, o sea, you have to embrace it. Entonces vamos a hablar de qué significa que Dios es soberano. La definición de por sí es fuerte. Mira, que Dios es soberano significa que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Mujeres, digan conmigo, control absoluto. La mujer le encanta el control absoluto. ¿Sí o no? Sean honestas, mujeres. El único control que nos queda al hombre es el control remoto de la televisión. Y eso, llega la novela y ni el control remoto de la televisión. ¿Ok? La realidad es que al ser humano le gusta controlar. Y cuando tú oyes que soberanía es que Dios tiene el control absoluto, hay algo adentro que nos da. No es fácil. También soberanía quiere decir que no hay nada que se escape al poder y la autoridad de Dios. Oye, mira este versículo, dice Salmo 115:3, dice: nuestro Dios está en el cielo, hace lo que le place. A lo barranquillero, Dios hace lo que le da la gana. Entonces, cuando unimos esto, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. No hay nada que se escape a su poder y autoridad. Y Él hace lo que le da la gana. Hay algo que sucede adentro. Y esto no se trata de ser súper espiritual, porque la gente espiritual dice: uy, eso me produce un descanso. Y eso a veces es como negar un poquito nuestra humanidad. Porque seamos honestos, ¿cómo tú entiendes que Dios no se le escapa nada, que tiene control absoluto, que todo está bajo su poder y autoridad, que Él hace lo que le da la gana, pero permitió que muriera tu hijo? O que te vinieras acá a los Estados Unidos buscando un mejor futuro y llevas 25 años esperando la legalización. O que tu pareja te haya sido infiel. O que tus hijos estén en vicios. O perder la casa. O que te hayan traicionado. Que te hayan ofendido. Que un amigo te haya enterrado una puñalada por la espalda. ¿Cómo entender que tú has intentado ser fiel a Dios, mas sin embargo te pasan cosas tan dolorosas? Y hay personas que ni conocen a Dios y aparentemente les va tan bien en la vida. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Cuando tú oyes este asunto de que Dios tiene el control absoluto, que nada se escapa a su poder y autoridad, que Él hace lo que le da la gana, yo quiero que tú me digas de verdad, ¿qué sientes adentro? Descríbeme con una palabra lo que sientes cuando escuchas este concepto de soberanía. Miedo. ¿Dijiste miedo tú? ¿Por qué te da miedo de verdad? No sé qué pueda pasar. ¿Cuántos se identifican con eso? Miedo. ¿Quién más me dice? Impotencia. Uf, qué palabrón. ¿Qué significa impotencia? Que no hay manera de resolver en tus propias fuerzas. ¿Cuántos odian sentirse impotentes? Seamos honestos. ¿Quién más? Dígame otra palabrita. Ansiedad. Oye, pero esta zona está brava aquí. ¿Quién dijo ansiedad? Tú. Dios mío. Oye, Santi, aquí podemos dejar las piedras a 4.999. ¿Sí o no? 4.999 para que no digan que no apreciamos su inteligencia. ¿Por qué te produce ansiedad? No saber lo que va a pasar.
Cuando yo hice la pregunta en Iglesia Miami me dijeron palabras similares, pero también me dijeron estrés, frustración. Esta mañana dijeron rabia. ¿A cuántos les da rabia? Seamos honestos. ¿Cuántos les da rabia con Dios? Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Verdaderamente. No me equivoqué de lugar. Mi deseo genuino con la enseñanza de hoy no es que entiendas la soberanía de Dios, porque eso es imposible, pero que hagas las paces con ella y puedas dar el primer pasito a abrazarla en tu corazón. Porque la soberanía de Dios es indispensable, fundamental para vivir en paz, para ser feliz, para poder ver en tu vida el cumplimiento de los propósitos maravillosos y los planes de bien que Dios tiene para ti. No nos conviene estar de pelea con la soberanía de Dios y mucho menos con el Dios soberano. Mira cómo dice Salmo 73, 28, me encanta. Dice, en cuanto a mí, dice el salmista, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Me gusta mucho que en este pasaje el salmista no dice, hice al Señor mi refugio, dice, hice al Señor soberano mi refugio. O sea, hay algo en el corazón del salmista, hay algo en su relación con Dios, hay algo que él ha aprendido en los procesos que ha vivido, que en vez de la soberanía darle temor, rabia, frustración, ansiedad, impotencia, resulta que la soberanía lo hace sentir seguro al punto que ese el Señor soberano, Él ha decidido que ese es su refugio. La palabra refugio en el original tiene 3 significados. La palabra refugio significa escondite. Di conmigo escondite. Di conmigo esperanza, confianza. Esa es la definición de soberanía y de refugio. Entonces el salmista está diciendo, ¿sabes qué? Yo he aprendido a abrazar la soberanía de mi Padre de tal manera que esa soberanía que antes me producía estrés, rabia, angustia, frustración, impotencia, incertidumbre, ansiedad, ahora me hace sentir que estoy protegido. Me hace sentir que tengo esperanza. Me hace sentir confiado. Y fíjate qué tremendo, porque la soberanía de Dios usualmente no es esperanza, nos produce temor. Hay un misterio. ¿Cuántos quieren conocer el misterio? ¿Cuántos quieren? Ok, tienes que comprar una piedra porque si no, no te lo... No, mentira. Santi, yo estoy contigo en esto, Santi. Santi, estoy contigo en esto, Santi, ok. Bueno, aquí vamos, no es manipulación, es extorsión. Ok, eso. Muy bien. Quiero orar por ustedes. Padre, yo te quiero pedir que por medio de tu Espíritu Santo traigas, Señor, que hagas un milagro en nuestro corazón. Padre, que donde hay desesperanza se produzca esperanza. Donde la soberanía produce estrés y temor, produzca confianza, Señor. Que podamos refugiarnos en ti, como lo dijo el salmista. Declaramos, Señor, que hayas un milagro en nosotros. Y la iglesia dice, dale un aplauso bien fuerte al Señor. Quiero explicarles 2 conceptos acerca de la soberanía que nos van a permitir verla desde otro ángulo y no del ángulo del temor, de la ansiedad, del estrés. Lo primero que vamos a aprender hoy es que no podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. Quiero que lo digas conmigo. No podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. Y acuérdense que soberanía es que Dios tiene control absoluto, que nada se escapa a su autoridad y su poder, que Dios hace lo que le da la... Tú no puedes separar eso de su propósito. Súper importante. ¿Ok? Entonces, hay un ejemplo de la vida real o en la Biblia que es uno de los personajes, tal vez mi personaje favorito bíblico, aparte de Jesús, y es José, el hijo de Jacob. José eran 2 hermanos, él era creo que el número 11 y el 12 era el menor, que es Benjamín, ¿verdad? Y había una dinámica extraña aquí en la familia de Jacob con sus hijos, y es que Jacob había hecho bien evidente que José era su hijo favorito. Es duro cuando en una familia hay favoritismo. ¿Cuántos saben que es duro? Sobre todo si el favorito no es uno. Ay, ¿sí o no? Porque si eres tú, ¿qué? Pero entonces Jacob era una cosa, porque entonces Jacob a José
Le compraba un hoodie Fear of God, un crewneck Supreme, lo montaba en unas Jordan, no, Off-White, no lo tenía. Y a los otros hermanos, puro Walmart. Y cuando cumplían años, un regalito de Target. Tú sabes, una cosa así. Pero el José andaba, no, el tipo, la última moda. Pero además de eso, José se lo restregaba en la cara a los hermanos. Porque dice que el papá le dio una túnica de colores, que es el Supreme de la época. Y él llegaba y dice, miren lo que me regaló mi papá. Y lo que está diciendo es, y a ustedes no. Y los hermanos le tenían tú sabes, pero además eso José tenía unos sueños extraños, que eran sueños de Dios. Porque sobre José había una medida inusual del favor de Dios. Entonces José tenía sueños, pero en ese favoritismo que mostraba Jacob, oye esto, que Dios puso ese favoritismo en Jacob hacia José. Que nos parece injusto, que nos da rabia, como un papá puede hacer eso, pero Dios lo puso ahí porque Dios necesitaba que los hermanos se levantaran contra José para que tomaran la decisión de venderlo a la esclavitud. Y eso no hubiera sucedido si José no hubiera levantado ese odio en ellos, y eso no hubiera sucedido si Jacob no hubiera montado a José en la Supreme y en la Jordan, no hubiera sucedido. Pero a nosotros nos cuesta trabajo entender eso, porque la Biblia dice que el ser humano no entiende el plan de Dios de principio a fin. Entonces, como no lo entendemos, no logramos conectar la soberanía y la bondad de Dios con lo que está sucediendo, sino que juzgamos el carácter de Dios y juzgamos su amor hacia nosotros por el dolor que estamos viviendo en el momento. ¿Ah? Cuestionamos a Dios. Cuestionamos el poder, la sabiduría, su omnisciencia, su omnitodo. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos desde una posición que no puede entender, porque la soberanía de Dios no se entiende, la soberanía de Dios se abraza. Y José llegaba, oye, tuvo un sueño. El man montado en la Fear of God y los White. Tuvo un sueño, los manes puro Walmart ahí con tú sabes, con las chancletas falsas. Los sliders son falsos. Y el José montado, tú sabes, en los sliders Supreme y la cosa. Y los otros con pura chancla de esas, $8. Tuve un sueño que todos ustedes se inclinaban a mí. Y un día José va al campo a llevarle comida a los hermanos. Y los hermanos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Vamos a hacer justicia. Vamos a matar a José. Y se propone matarlo. Y uno de los hermanos dice, no hagamos eso, no podemos hacer eso. La sangre de José va a quedar. Entonces lo golpean, lo maltratan, queda todo ensangrentado. Lo tiran a un pozo profundo. Y yo no me imagino a José en ese pozo, de ser el favorito de su papá, ahora verse casi desnudo, porque le quitaron su túnica y todo, para llevársela al papá con sangre, para que el papá pensara que un animal había matado a José. En el pozo profundo. Yo he estado en un pozo profundo, tirado por mis hermanos. No mis hermanos de sangre, pero sí mis hermanos de la fe. ¿Saben qué es lo más duro? Que yo he estado en un pozo profundo, tirado ahí por mis hermanos, por hacer lo correcto y honrar a Dios. Entonces es menos coherente la soberanía de Dios ahí. Y se lo venden a unos mercaderes de esclavos. Horrible. Cómo te maltratan, me imagino yo. Y luego los mercaderes de esclavos lo venden a Potifar. Y Potifar, o era un hombre muy ocupado, trabajaba mucho porque tenía a la esposa medio abandonada. Y parece que en esa época no había ni Viagra, ni la bombita, ni nada de ese asunto. Y cuando José llegó a la casa de Potifar y la esposa de Potifar vio a José, ella dijo, llegó el momento del desahogo. Y le tiró los perros a José. Y José, por fidelidad a Dios y a Potifar, jamás puso su mirada, mucho menos sus manos, sobre la esposa de Potifar. Y la esposa insistía. Y no es fácil, siendo esclavo, solo,
vendido por tus hermanos, que venga una mujer bella, poderosa, entre de frente a tentarte y tú por fidelidad a Dios y a tu amo decir no. Y entonces José se mantuvo firme y la mujer le empezó a dar rabia. Y un día parece que José salió, la Biblia dice que estaba vestido como si hubiera salido del baño, algo así. La mujer lo vio, trató de abalanzársele y José salió corriendo, por fidelidad a Dios. Si ves, era tanto el deseo de José de honrar a Dios y a Potifar, que salió corriendo y salió desnudo, y la mujer se sintió tan rechazada y le dio tanta rabia que le dijo a Potifar que José había abusado de ella, había tratado como de abusar. Y entonces Potifar manda a la cárcel a José, lo mandó a la cárcel por honrar a Dios. No es fácil estar en un calabozo injustamente, sobre todo si ese injustamente es porque tú quisiste mantenerte fiel a Dios y a las personas. Y yo sé que no es fácil verte en la posición que algunos de ustedes están hoy y decir, si tú eres soberano y nada se escapa a tu poder y autoridad, ¿por qué yo estoy como estoy? Porque yo lo que he hecho es amarte, servirte. O como dijo un amigo nuestro allá en la iglesia en Miami, llegó a la iglesia, empezó a servir, se involucró y le sucedieron un par de cosas súper difíciles. Y él decía, ¿cómo es posible que ahora que estoy contigo, que ahora el ser humano no logra conectar el dolor y el sufrimiento? Tú sabes, pero ¿cómo Dios? Si Dios me ama, ¿por qué permite esto? No es fácil desde el calabozo entender que Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Pero es tremendo porque la Biblia en el pozo, como esclavo, y en el calabozo, la Biblia dice, y Dios estaba con José. Y la gente casi siempre dice, ¿y dónde estabas? Porque tú no logras colocar en la misma frase, estoy batallando un cáncer y Dios está conmigo. Eso no está tan fácil. Porque si Dios está conmigo, Él no hubiera permitido. Es tremendo porque ahí en la cárcel, ¿sabes? José se mantuvo firme, fiel. Y en la cárcel en el peor momento, porque es que nosotros lo leemos en 6, 7 páginas, pero fueron 13 años. Entonces tú lo lees y tú dices, Señor, como lo lees rápido, dices, Señor, ya pronto me sacas de este rollo financiero. No, ya pronto mi matrimonio, ya pronto. Pero tú lo lees rapidito, pero son años. Muchas veces son años. Y nos amargamos, porque la Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Y empezamos a amargarnos contra Dios y empezamos a dudar, como dices tú. Empezamos a cuestionar a Dios y nos da rabia con Dios. Y el problema es, te tengo una noticia, la crisis siempre va a pasar. Ninguna crisis es para siempre. Toda crisis va a pasar. La pregunta no es si la crisis va a pasar. La pregunta es en qué condición va a estar tu corazón cuando la crisis pase. Porque si hay algo que el enemigo quiere, es utilizar el proceso que Dios permite y que Dios causa muchas veces para amargar tu corazón. Y lo que Dios quiere es usar el proceso para madurarte, darte carácter, para que puedas disfrutar y administrar la gran promesa que tiene para ti. Entonces tú tienes que decidir. Porque ahí en el calabozo, no era cárcel, calabozo con ratas, hediondo, sin baño, encadenado, ahí llegó la gran oportunidad de interpretar el sueño del faraón. No te amargues ni te resientas contra Dios, porque en la amargura puedes perder la oportunidad que Dios va a traerte ahí al calabozo, ahí en tu peor momento. Lo que tomó 13 años en bajada puede tomar un día de su vida. 13 años de bajada, un día. Santi, ese millón lo van a conseguir porque lo van a conseguir. No saques cuentas por meses. No saques cuentas por meses, porque Dios el último día te puede dar todo lo que falta. Todo te lo puede dar. Tú tienes que estar, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque Él determina el curso de la vida. Tu batalla no es el calabozo, tu batalla no es la esclavitud, tu batalla no es la esposa de Potifar, tu batalla es guardar tu corazón. Porque no podemos separar
la soberanía de Dios de su propósito. ¿Me estoy haciendo entender? Mira qué tremendo. Esto es como cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo libera. Pero Israel era un pueblo de gobierno. Israel era el pueblo escogido de Dios, pero llevaba siglos en Egipto. Y estando en Egipto se corrompieron en su manera de pensar, porque llevaban generaciones idolatrando a Faraón. Porque aunque el Faraón es tipología de Satanás y Faraón los maltrataba, el Faraón también les daba todo, porque la esclavitud en esa época no es como la esclavitud de hoy. En esa época los esclavos tenían todo. La única diferencia de un esclavo a una persona no esclava es que el esclavo no podía ser dueño de nada, no podía tener propiedad privada. Y Dios tenía que sacarlos de ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te puede usar con cosas prestadas. Dios solo te puede usar con las cosas tuyas, sobre las que tú tienes autoridad. No te comas el cuento de este país. Crédito, 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 todo prestado, prestado. No es tuyo. Por eso te estás matando de estrés y de ansiedad. Dios no te puede usar con cosas prestadas. Y Dios los saca. Dios los libera, y dice la Biblia que Dios les pone una nube en el día para dirigirlos y una columna de fuego en la noche. O sea, ellos, y Dios les dice, sigan la columna. Dios era el que dirigía la columna y la nube. O sea, que ellos iban detrás de la columna y la nube y duraron 40 años. ¿Sabes por qué duraron 40 años? Porque Dios quiso que duraran 40 años. No estaban perdidos, no estaban confundidos. Lo que estaban era con un problema en su sistema de creencias. Su sistema de creencias no era coherente con los planes maravillosos que Dios tenía para ellos. Porque tu sistema de creencias no solamente debe estar listo para disfrutar la bendición, sino para administrar la bendición. Y nosotros vemos la bendición desde este lado, no vemos la puerta de atrás. Estamos listos para abrazarla, pero no vemos la parte de atrás. No tenemos el carácter para administrarla. Y la Biblia dice que duraron 40 años porque fue el tiempo que requirió para que se muriera hasta el último hebreo que había nacido en Egipto. Por eso fueron los 40 años. Cuando murió el último viejito, nos vemos. Dios dijo, para la tierra prometida, porque no podían entrar a poseer la gran promesa con mentalidad de esclavitud. Por si te preguntas por qué se está demorando tanto el asunto. Dos opciones: o te amargas o cambias tu manera de pensar. Y llegan los hermanos de José, porque todo eso Dios lo hizo, porque no puedes separar su propósito, su soberanía de su propósito. Y tú no entiendes por qué Dios permitió. Y al final llega el famoso sueño, el año 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Y José le dice, 7 vacas gordas son 7 años de prosperidad, de mucha abundancia. 7 vacas flacas son 7 años de hambruna, de escasez. Haz esto, Señor, le dice, le dice a Faraón. En los 7 años de vacas gordas, ahorra, acumula grano. De todo el grano que cojas, coge un 10% y lo vas metiendo en graneros, para que cuando vengan las vacas flacas, Egipto pueda sobrevivir. Pero no solo eso, tú le vas a vender grano a las naciones que no saben eso, y vas a prosperar y te vas a volver poderoso. Quiero que notes que José usó los dones y talentos que Dios le dio para enriquecer a Faraón, que en la Biblia es tipología de Satanás. Y Egipto, que en la Biblia es tipología del sistema del mundo. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque nosotros no entendemos los planes de Dios. Pero cuando llegaron los hermanos a buscar comida para Israel, enviados por Jacob, y José los ve, José estaba tan cambiado que los hermanos no lo reconocían. Y José se va atrás a llorar, y Dios le dice, tienes dos opciones: o sigues resentido con ellos, con esa lucha, o entiendes de una vez por todas que no fueron ellos, que fui yo. Y aquí estoy para decirte, o sigues con esa lucha contra tu papá, contra el que te abandonó, o de una vez entiendes que no fueron ellos, fue Dios para hacer un milagro en tu vida y para usarte. ¿Qué vas a hacer? Y Satanás te sigue diciendo, y sí, y no es justo, y él te dejó, y ella te hizo esto, y el man te fue infiel, y como te traicionó, y tu socio te quitó la empresa. Y entonces tú enfocado, en vez de entender lo que Dios le dijo a José. No fueron ellos, fui yo. ¿Cuándo vas a entender eso? No puedes separar mi soberanía de mi propósito. Tengo un gran propósito que va por encima de ti. Yo lo hice para preservar muchas vidas.
¿La vida de quién? De todas las naciones y la vida de Israel. Porque si José no interpreta ese sueño, no está al lado de Faraón. O sea, si José no es vendido, si Jacob no tiene favoritos, José no despierta el celo y la envidia de sus hermanos. Los hermanos no lo hubieran golpeado, no lo hubieran metido en el pozo. Si no lo meten en el pozo, no lo venden como esclavo. Si no lo venden como esclavo, no hubiera estado donde Potifar, no lo hubieran acusado injustamente, no hubiera estado preso, no hubiera interpretado el sueño, hubiera sido la mano derecha de Faraón, no hubiera administrado los bienes porque lo administraba José, no hubiera salvado la vida de Israel. Y si no salva la vida de Israel, no solo Israel muere, sino que Jesús no hubiera venido, porque Jesús venía a través de Israel. Pero el ser humano no entiende el plan de Dios de principio a fin. Y criticamos a los José que hace ese tipo vestido. Mira ese joven, míralo ahí, míralo con los que anda con los impíos. Porque José se vestía con las ropas satánicas del faraón, con todos los símbolos diabólicos. Se maquillaba con todas las cosas diabólicas del faraón. ¿Tú crees que él que era un evangélico al lado del faraón? Porque eso es lo que la iglesia quiere. Dios llamando a unos José a ponerlos en puestos de gobierno, a ponerlos en posiciones que la iglesia no entiende. Y tú dices, pero ¿por qué se viste así? ¿Por qué no evangelizó Obama? No es la mano derecha de Bad Bunny. ¿Por qué no evangelizó Bad Bunny? Porque José no fue puesto al lado de Faraón para evangelizar a Faraón, sino para cumplir el propósito de Dios. La iglesia no está lista para José. Cada vez que vemos un José lo tumbamos en nuestro legalismo, en nuestra religiosidad, y cortamos el propósito de Dios y creemos que estamos haciendo lo correcto. Ahora sí está en santidad, porque sin santidad nadie verá a Jehová. Por cierto, tú estás viviendo un proceso bien lindo en tu vida. Y Dios le ha abierto a su pastor aquí unas oportunidades tremendas. Ustedes saben que él tiene un don de finanzas tremendo. ¿Cuántos saben eso? Y lo que él está haciendo es una cosa. Entonces ahora Dios lo está moviendo en esa esfera. Él no los tranquilos, él no los va a dejar. Él sigue siendo la persona que ustedes conocen. Pero ustedes van a empezar a notar unas cositas diferentes. Viste, se corrompió. Yo sabía, ya no es el mismo. Ya no tiene una Honda Pilot. Ahora tiene una Range Rover Sport. Compró casa, ¿cómo te parece? O sea, ya rentar no es suficiente. Compró casa. ¿Sí? Con las piedras. Parece que sacó 40 piedras de ahí. ¿Cuántas piedras son en total? 200. 200 piedras, sacó 40. Mira dónde van las piedras nuestras. Mira los rines de la Range Rover. Mira la piedra. Y resulta que Dios lo ha llamado para liberar de la miseria financiera a una generación. Pero tú quieres que él se codee con los reyes y llegue en un Corolla. Nadie está diciendo que va a llegar un Bugatti. Pero tú vas a ver que él lo vas a ver vestido un poquito diferente, lo vas a ver con otras cositas. O sea, en vez de juzgar, tú dices, wow, Dios trajo un José a esta casa. Aquí hay un José en esta casa. Así que tienes todo mi respaldo, tienes nuestro respaldo, ¿ok? No critiquen, no podemos separar la soberanía de Dios de su propósito. ¿Está claro eso? Ok, di conmigo, no podemos separar la soberanía de Dios de su amor. O sea, la soberanía de Dios no es algo distante y frío. Detrás de la soberanía de Dios, está su amor por ti, aunque te cueste verlo. Dice Efesios 2:4, un poquito tarde, pero ya termino. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Digo conmigo, nos amó tanto. Me encanta porque suena como exagerado. Nos amó tanto. Por eso me encanta la Nueva Traducción Viviente, Juan 3:16. Pero Dios amó tanto al mundo. Y es como empalagoso. O sea, es como que too much. Mucho. Y yo, cuando yo era pelado, yo me tomaba una lata de leche condensada de las grandes, así como un vaso de agua, así. Y yo tenía un administrador en la iglesia cuando Santi fue también el administrador mío, pero cuando él se vino para acá, llegó otro muchacho, Jerry Staple, y Jerry me decía, oye, pastor, una pregunta, cuando tú orinas no se te suben las hormiguitas por el chorro, de tanta azúcar que yo comía. Me decía, una pregunta, pastor, ¿cuánto café quieres con tu azúcar? Entonces era una cosa que el dulce, o sea, quiero decirte, el amor de Dios es algo irresistible.
El amor de Dios es algo incontenible. O sea, Dios te ama tanto, no hay nada bueno que puedas hacer para que Dios te ame más, no hay nada malo que puedas hacer para que te ame menos, porque Dios no te ama por quien tú eres, por lo que tú haces. Dios te ama por quien tú eres y Dios te ama por quien Él es. Nada te podrá separar del amor de Dios. Que el ser humano no entiende el plan de Dios de principio a fin nos lleva a cuestionar su amor, su misericordia, su compasión, porque juzgamos que Él, un Dios que nos ama, un papá que nos ama, jamás permitiría que sufriéramos ese dolor. Y recuerdo cuando yo llevé a Alejandra Sofía, nuestra hija mayor, a ponerse sus primeras vacunas a los 3 meses. Y Alejandra tenía unos muslos, eran unos desestresantes. Entonces, unos muslos y unos cachetes así. Y yo era el que dormía. Yo desde que nacieron mis hijos siempre los he dormido yo. Tú sabes, y una cosa y me encantaba. Y bueno, las vacunas. Y para el papá ver que a su hijo lo puyen, eso es durísimo. Y entonces llego donde un amigo mío, estuvimos en el colegio juntos, Álvaro se llama, le decimos Valo, ahora vive en Miami, un pediatra increíble, y me dice, bueno José, tienes que agarrar a Alejandra y los muslitos se los tienes que presionar contra la mesa, contra la camilla. No dejes que se mueva. Y esa nena yo le hago así, pensaba que estaba jugando, y cuando el enfermero hace así, ¡ta! Y yo veo que hace, y me mira, qué desgraciado, ¿cómo tú me tienes? O sea, mi papá. Y ella trataba, y yo era el que la tenía, no, y ella trataba, y yo le decía, yo te amo, mi amor, lo hago porque te amo. Una pregunta, ¿ustedes creen que Alejandra me entendía? Casi se me sale una palabra en francés aquí. No me entendía nada. O sea, Alejandra estaba incapacitada para entender que eso que yo estoy haciendo, que además que le causa dolor, yo mismo le estaba causando dolor, porque la fuerza de ella era tanta que yo tenía con mi fuerza que hacer eso, y le dejé marcadas mis manos en los muslos. Pero ella no tenía capacidad para entender que lo que yo estaba haciendo era para evitarle una vida de enfermedad. Hoy día, Alejandra, la adulta saludable, jamás dudaría de que yo lo hice por amor. Pero en ese momento, Alejandra, la bebé, no podía saber. Estoy aquí para decirte que a lo mejor te están vacunando, a lo mejor sientes las manos de tu padre en tus muslitos, en tu corazón, en tu cuello. A lo mejor te sientes un poco marcado, pero quiero que sepas que lo que no entiendes ahora lo vas a entender. Por eso la prédica se llama Todo va a cobrar sentido. Va a llegar el momento que todo va a cobrar sentido. Porque la soberanía de Dios no se entiende. La soberanía de Dios necesitamos aprender a confiar en la soberanía de Dios, entregarle nuestras preocupaciones, hacer de Él, del Señor soberano, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestra esperanza, nuestra confianza. Dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es tremendo, di conmigo, Él allanará mis sendas. Lo que quiere decir es que Él va a abrir camino. Si Él va a abrir camino. En otro lugar dice que Dios abre sendas donde parece que no hay. Y es como que tú estás entre dos caminos y aquí tienes una autopista libre, o sea, puedes andar rápido, avanzas, tú sientes que vas a avanzar rápido, y de este lado tienes un camino, una trocha culebrera con machete, no hay ni camino abierto. Tú dices, pero ¿por dónde voy a coger? Y Dios te dice, es por ahí, pero Señor, y te desgasta, y hay espinas, y hay dardos venenosos, y hay caníbales, y hay pigmeos, y hay cocodrilos, y hay leones, y hay pumas, y hay panteras. Tú dices, Dios mío, pero acá no hay nada, acá puedo simplemente avanzar. ¿Por qué por aquí? Y tú no entiendes cómo el Dios que me ama, el Dios que quiere lo mejor para mí, me mete en semejante trocha culebrera cuando por acá se ve tan fácil. Y es que Dios no mira igual que nosotros. Dios no tiene ni pasado ni futuro. Dios vive un eterno presente. Él ve todo. Y Él ve como la cámara de los estadios de fútbol que está arriba, que ve todo. Y por eso en televisión, cuando estamos viendo el partido en televisión, nosotros creemos que jugamos mejor que Messi y que Ronaldo. Claro, porque tú ves que el jugador está solo. Y entonces tú lo ves y estás arriba y dices, está solo, Pónsela, está solo allá, mira, allá.
está solo allá, está solo. Y el tipo la pierde y la tira por otro lado. ¡Bruto! Ah, pero no viste que estaba solo. No vio que estaba solo. Porque nosotros vemos como la cámara que está a ras de piso en el estadio, el que muestra los saques de banda, tú sabes, entonces tú ves todo así. Entonces el jugador ve eso así, nosotros lo vemos desde televisión así. Entonces por eso sabemos que la mejor jugada era esa, pero él no la sabe, porque él no ve como tú ves, y Dios ve desde arriba. Él sabe cuál es la mejor jugada. Él sabe que esta autopista que se ve aparentemente fácil, a lo mejor puede haber un accidente errante, a lo mejor puede haber una tragedia, pero tú no lo ves. Pero esta, y Dios sabe que aunque aquí está duro y te rayan las espinas y te cansa, Él sabe que este es el que te conviene. Porque al final el anhelo de Dios no es solamente darle la tierra prometida, darte la tierra prometida, sino que en el proceso desarrolles el carácter para administrar la tierra prometida. Porque llevas generaciones con esclavitud en tu mente. Entonces en fútbol ensayan la jugada. Se llama jugada de laboratorio. ¿Por qué le llaman jugada de laboratorio? Porque la ensayaron en el entrenamiento, no en el partido. Y lo que ensayan en el entrenamiento, como en el partido no ven porque hay un equipo que los está atacando, tienen que hacerlo por fe. El tipo cobra, dijo, en el entrenamiento lo ensayamos así. Yo cobro y yo tengo que creer que mi compañero va a estar ahí cuando la pelota llegue. Y así es la vida. Dios te dice, cobra, corre, tranquilo, que cuando el balón llegue, yo voy a estar ahí. Colócate de pie. Y yo quiero orar por ustedes. Quiero saber cuántos seres humanos, hijos de Dios, aquí podemos reconocer que nuestro corazón le ha costado abrazar al Dios soberano. Levantemos las manos al Señor. Si ves, ¿cuántos dicen, estoy en el calabozo, José, y me he resentido con Dios? Qué duro, porque en una iglesia tú no puedes decir, me he resentido con Dios, cuando vemos al salmista peleando con Dios. Al final lo vemos adorando, pero tú eres soberano, pero yo te amo, pero yo confío en ti. Pero el tipo primero la bota el chupo completo. Necesitamos comunidad donde podamos botar el chupo. Llegar a decir, Pauli, pastora, necesito que me ayudes, porque ahora mismo estoy que no quiero ni ver a Jesús. Es más, no le hablo hace una semana. Estoy dándole con el látigo la indiferencia. Porque ¿cuánto les pasa eso con el Señor? Con tu esposo vaya y venga. ¿Qué? Poder ser reales. ¿Cuántos aquí tienen esas dudas de Dios, de su amor? Levantemos la mano, levántala, no tengas temor. Yo quiero orar por ti. Padre, te quiero dar gracias por cada persona que levantó su mano, Señor. Reconocemos nuestra incapacidad, en nuestra humanidad a veces incompetente y limitada, para poder verte de manera objetiva, Señor, para poder verte sin tener que filtrar lo que sucede a través de nuestros dolores, nuestros traumas, nuestras heridas, Señor, nuestros abandonos, las traiciones, Señor, las cosas que hemos sufrido, los padecimientos. Padre, perdónanos, porque lo que pasa es que esos dolores, Señor, nos llevan a cuestionarte, nos llevan a dudar de ti, nos llevan a dudar de tus buenos planes, Señor, de tus propósitos, de tu amor hacia nosotros. Pero hoy hemos aprendido que no podemos separar, Señor, tu soberanía de tu propósito. No podemos separar, Señor, tu soberanía de tu amor. Que aunque no entendamos en el momento, Señor, podemos refugiarnos en el Señor soberano, porque ese es nuestro verdadero escondite, esa es nuestra verdadera esperanza, esa es nuestra verdadera confianza, Señor. Y hoy, aunque no entendemos ni lo entenderemos jamás, porque el ser humano no entiende el plan de Dios de principio a fin, Señor, queremos dar un paso de fe, mi Dios.
Queremos abrazar tu soberanía. No queremos seguir peleando, Señor. No queremos seguir culpando a la gente, peleando con la gente. Queremos entender de una vez por todas que tú nos amas tanto, Señor, y anhelas tanto bendecirnos y que seamos canales de bendición, que nos has tenido que sostener los muslitos para las inyecciones, Señor. Que has permitido el favoritismo, que has permitido que nos tiren un pozo, que has permitido que caigamos en un calabozo, que has permitido, Señor, que nos traicionen, Señor. Y muchas veces, Señor, no solo has permitido, has causado que el desierto en vez de ser 2 semanas sea de 40 años, Padre. Pero permítenos, Señor, abrazar eso, confiando que detrás de eso hay un Dios que tiene el control absoluto, que nada escapa a su poder y autoridad, y que hace lo que le place, pero entender que lo que te place es amarnos y bendecirnos. Y te doy gracias, Señor. Y Iglesia New York dice: Dios te bendiga, Iglesia New York. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dele fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aún este día es el amor de Dios para nosotros, porque Dios sabe cuando llega exactamente en el momento oportuno, necesario para hablar a nuestro corazón y afirmarnos para que continuemos. Porque aunque no sabemos en qué parte de la historia estamos, hay algo que nos asegura el corazón y nos dice: todo va a estar bien. Quiero que le diga a alguien al lado tuyo, dile: todo va a estar bien. El Dios que te ama, dile, está contigo y te va a levantar, te va a sanar, va a hacer grandes cosas. Dile, va a hacer grandes cosas. ¿Cuántos saben y creen que Dios va a hacer grandes cosas? Grandes cosas. ¿Cuántos creen que viene restauración matrimonial a esta iglesia? Que las familias serán más libres, más sanas, mejor. ¿Cuántos creen que viene prosperidad financiera también? ¿Cuántos reciben eso? Libertad de la esclavitud. Todo eso viene porque hay un Padre que nos ama, que desea lo mejor para sus hijos y que hará todo, aún aquellos que no entendemos, para sacarnos de ese lugar y llevarnos a un lugar de libertad, de excelencia, de prosperidad y de bendición. Vamos, levanta tu mano ahí. Levanta tu voz. Vamos, canta eso, iglesia. Vamos, díselo fuerte, vamos.
Está duro terminar así, pero ya no hay tiempo. Y yo necesito hacer algo. Siempre que viene alguien a predicarnos, esta familia siembra. Siempre recogemos una ofrenda. Y yo te animo a que seas generoso. Yo declaro, dile de al lado, yo te declaro en este momento el sembrador más rápido del oeste. Dile, hermano, eso va a ser volando. Vamos a ser generosos. Vamos a enviar a nuestro pastor, mi pastor, con una semilla de bendición. Toma asiento, prepara. Ahí hay sobres. Lo puede hacer por texto, puede hacerlo por cel. Eso, él estaba acá adelante, eso. No se olviden que el domingo que viene es Domingo de Ramos. Va a ser una experiencia, o sea, la experiencia van a estar increíbles. Trae a alguien, invita a una persona, una familia, un matrimonio, un amigo. Declaremos que va a ser un día sobrenatural. También vamos a estar el próximo viernes aquí, 6 y 8. Y el siguiente domingo, que es Domingo de Resurrección, van a haber un horario especial que te lo voy a decir el próximo domingo para que nos organicemos, porque va a haber muchísima gente y eso va a ser glorioso. Eso. Excelente. Familia, vamos a estar de pie, ¿Cuántos sienten que se van diferentes de este lugar? Sienten que nos vamos diferentes. Hay algo que pasó aquí en el corazón profundo. Yo declaro que vas a dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? Que mañana te va a levantar lleno de motivación, contento, alegre. Que va a tener fresca tu mente, porque ya no estás luchando con tu mente para justificar, entender lo que está pasando. Ahora tu mente está anclada en el amor de Dios y tu día va a lucir diferente, tu vida va a lucir diferente. Y es el milagro que sucedió hoy aquí en Iglesia New York, en la experiencia de mediodía. Dile al de al lado, te ves diferente, te ves más chévere, te ves más guapo, pero el próximo domingo va a ser mejor. Recuerda, Iglesia, lo mejor de Dios está a punto de comenzar. Dios te bendiga. No podremos separar la soberanía de Dios del propósito que Él tiene para contigo y conmigo. Una enseñanza que sin duda alguna nos deja claro que no nos queda mejor camino que confiar en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Para más enseñanzas como estas, síguenos si aún no lo haces a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de las notificaciones para que estés al día con todo lo que está pasando aquí en nuestra casa Iglesia New York.